Ok. Vamos a ver entonces el método de balanceo por redox, que es óxido reducción. Las reglas se las acabo de explicar prácticamente cuáles son, pero vamos a meternos directamente a la ecuación. Ok, aquí tenemos una ecuación de óxido reducción, porque prácticamente la característica de estos elementos es que se oxidan y se reducen. Siempre que les pongo una ecuación balancear por redox es porque tiene esas características. Vamos a empezar con lo que les expliqué en los apuntes. Tenemos la ecuación y me dice balancearlo por redox. Ok, lo primero que tenemos que hacer es en la parte de arriba colocar los números de oxidación de todo lo que hay. Aquí encontramos el cobre, es un elemento que está solito sin combinar. ¿Cuánto vale un elemento que está puro, sin combinar? 0. Cero. Entonces vamos a colocar que su número de oxidación es cero. En el siguiente caso tenemos el HNO3, es una molécula. Sabemos que toda la molécula vale cero, pero sin embargo hay que sacar los números de oxidación de cada uno de ellos. El hidrógeno vale más 1 y el oxígeno vale menos 2. Nos acordamos que multiplicamos lo de arriba con lo de abajo. Me queda más 1, menos 2 por 3 me queda menos 6. ¿Qué número será que necesita el nitrógeno entonces para que dé cero? Más Más 5. 5. Muy bien, entonces es más 5, ya tengo el nitrógeno. Ahora, seguimos cazando o seguimos recolectando el número de oxidación. Vemos otra molécula, pero simplemente vemos que la molécula es con paréntesis. Entonces, este 2 que está acá se regresa, este 2 que está acá se regresa acá y le pertenece al cobre. Ahora, esto vale 1, vale menos 1, porque simplemente le pertenece a esto. Voy a hacerlo de adentro del paréntesis para que simplemente la ecuación pues me quede bien. Entonces yo sé que el oxígeno vale menos 2. Menos 2 por 3 me da menos 6 abajo. ¿Y aquí qué número necesito para que me dé menos 1? 5. Más 5. Si ustedes observan, jóvenes, el cobre pasó de cobre 0, pasó a cobre 2. El nitrógeno más 5 no puede ser este nitrógeno porque sigue igual, de más 5 sigue quedando con más 5. Seguimos con la siguiente. Tenemos una molécula de NO y vamos a poner que vale 0. El oxígeno siempre vale menos 2. ¿Qué número necesito yo para que me dé el nitrógeno con el oxígeno 0? Más 2. Muy bien, entonces más 2. Ahora, al agua nunca le saca el número de oxidación porque a fin de cuentas siempre va a ser más 1 y siempre van a ser menos 2 y estos números no están cambiando. Ahora, ya que sacamos el número de oxidación de toda la ecuación, lo que vamos a ver es ver cuáles fueron los que cambiaron. Voy a ver que el cobre 0 pasó a cobre más 2. Veo que el nitrógeno más 5 en este no cambió, pero en este sí cambió. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces tenemos que de cobre 0 pasó a cobre más 2 y vemos también que de nitrógeno más 5 pasó a nitrógeno más 2. En este momento yo me detengo tantito y me pongo a analizar, bueno, los números de oxidación de unos están subiendo y de otros que están bajando. Entonces yo les enseñé la regla siguiente. Les dije que cuando aumenta es una oxidación. De hecho, tantito voy a hacer aquí un detalle porque, ok, prácticamente esta es una oxidación y el número de acá de 5 más 2 se disminuye, o sea, es una reducción. Ahora vamos a aplicar lo que yo les enseñé. Yo les dije que la oxidación es la pérdida de electrones, entonces los electrones van a ser negativos. Y en la reducción es una ganancia, o sea que los electrones son positivos. Ok, en este momento vamos a ver cuántos electrones se perdieron. De 0 a 2 se perdieron 2 electrones. Y de acá de 5 a 2 se perdieron 3 electrones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo que viene a continuación es que los electrones los tengo que igualar para que se eliminen. Entonces voy a pasar otra pizarra tantito para que yo pueda continuar con este ejemplo. Bueno, entonces voy a volver a transcribir lo que yo les expliqué, que de cobre 0 pasó
a cobre más 2 y obviamente perdió 2 electrones. Y de nitrógeno más 5 pasó a nitrógeno más 3 y aquí prácticamente, a nitrógeno más 2 era, perdón. Pasó a nitrógeno más 2 y aquí hubieron una ganancia de 3 electrones. Ahora, voy a aplicar un poquito de matemáticas acá. Lo que voy a hacer es que yo quiero eliminar estos electrones, los quiero eliminar. Para que yo elimine todos los electrones, lo que voy a hacer es que este número 3 que está acá va a multiplicar a todo y este 2 que está acá va a multiplicar a todo. Todo quiere decir que se refiere a todo lo que estoy poniendo entre paréntesis. ¿Por qué hago esto? Para que los electrones se igualen y se eliminen. Entonces, este 3 prácticamente lo pasé acá y este 2 lo pasé acá. Solamente estoy pasando los números porque los signos ya están cambiados, no hay necesidad. Entonces multiplico. 3 por cobre 0 me queda 3 cobre 0. Aquí me queda 3 cobre más 2 y aquí me queda menos 6 electrones, porque fue 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Ahora vamos con el otro. 2 nitrógeno más 5, 2 nitrógeno más 2 y me quedan más 6 electrones. Hago una ecuación matemática, una operación matemática. Menos 6 y más 6 se eliminan. Entonces ya me da 0, o sea, se eliminan. Ahora voy a tratar de sumar estos dos. Obviamente no se pueden sumar puesto que son bases y exponentes diferentes. Entonces me va a quedar 3 cobre 0 más 2 mi flecha. Otra vez pasa al otro término. 3 cobre más 2 más 2 nitrógeno más 2. Lo que hice prácticamente después de eliminar los electrones fue prácticamente hacer la suma, tratar de sumar estos. Si hubiera sido 2 cobre 0, sí se pueden sumar, pero como son bases y exponentes diferentes, no se pueden sumar. Entonces lo respeto, pongo 3 cobre 0 más 2n más 5. Es como si fuera 3a y 2b. No se pueden sumar. Pero si hubiera sido 3a y 2a, 5a me da, porque es la misma base y el mismo exponente. Pero aquí no. Entonces lo separo nada más, 3 cobre 0 más 2 nitrógeno más 5 me da 3 cobre 0, 3 cobre más 2, perdón, y 2 nitrógeno más 2. Ya ahí quedó. ¿Para qué me va a servir esto? Ok, me va a servir para lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente a continuación. Voy a agarrar un poquito, voy a poner otra diapositiva. Ok. Me voy a regresar a mi ecuación original. Ya que estoy en mi ecuación original, veo que acá, yo, donde dice cobre 0, si se dan cuenta, cuando saqué los números de oxidación, este era cobre 0, este era más 5, este era más 2 y este era más 2 también. Estos son los que nos sirvieron, con los que trabajamos prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces me voy a regresar a esta parte. Donde diga cobre 0, yo voy a agregar un 3. Entonces yo veo que acá dice cobre 0. En ese momento voy a agregar un 3. Regreso a ver qué más. Donde diga nitrógeno más 5, agrego un 2. Donde diga cobre más 2, agrego el número que me pide acá, el 3. Y donde dice nitrógeno más 2, agrego 2. Prácticamente los números que yo obtuve, estos números que yo obtuve, se agregan a la ecuación. Se agregan a la ecuación original, pero se agregan respetando donde se encuentra el cobre 0, donde se encuentra el nitrógeno más 5, donde se encuentra el cobre más 2 y el nitrógeno más 2. Ahora, ya los agregué, pero no está. Vamos a ver si la reacción está balanceada. Si está balanceada, se deja así. Si no, se reajusta la ecuación, que sería lo siguiente. Entonces, tenemos 3 cobre 0, 3 cobre 0. Tenemos 2 hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos.
2 nitrógenos y momento, no tenemos 2 nitrógenos, tenemos 2 por 1, 2. Ah, bueno, otra cosa que les voy a enseñar a continuación. El número que está afuera del paréntesis multiplica los de adentro, pero también el resultado va a ser afectado por el número de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nitrógenos, 2 por 1, 2. Por 3, 6. ¿Y 2 nitrógenos cuánto tenemos? 8 nitrógenos. 8. 8, muy bien. Entonces ya desde ahí está mal la ecuación. Como veo que está mal la ecuación, viene lo siguiente. Vamos a reajustar. Al reajustar quiere decir que simplemente vamos a modificar la ecuación. Voy a poner la ecuación tal y como la tenía. Tenía 3, tenía 2, tenía 3 y tenía 2. Ok. En ese momento yo veo que simplemente los 3 cobres y los 3 cobres están bien. Los voy a dejar ahí. Pero veo que los nitrógenos están mal. ¿Por qué? Porque simplemente veo que 2 por 1, 2, por el 3 de afuera, 6, más 2 que tengo son 8. Entonces, cuando reajustemos la ecuación, se pueden borrar algunos de los números que me di originalmente. Ahora, si aquí tengo 8 nitrógenos, yo voy a agregar, ahora reajustando, 8 nitrógenos. 8. Y vuelvo a contar. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 8 nitrógenos. 3 por 2, 3, perdón, 2 por 1, 2. Por 3, 6. Y 2, 8. Ya están balanceados. Hidrógenos. 8 hidrógenos. Y aquí tengo 2 nada más. ¿Qué número sugieren? 4. 4 por 2, 8. Y 8. Ahora oxígenos. 3 por 8, 24. 3 por 2, 6. Y 3, ¿cuánto sería? 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. Y 2 que tenemos acá, 18. Y 2, 20. Y 4 por 1, 4. Y 4, 24. Y la ecuación ya está balanceada. Me queda, al final la ecuación me queda con 3, con 8, con 3, con 2 y con 4. Entonces, eso es el famoso método redox. Es para balancear ecuaciones. Sin embargo, el método de redox realmente sirve para saber qué elemento se oxida, qué elemento se oxida, cuál se reduce, cuántos electrones se pierden, cuántos se ganan. Es muy raro que en las reacciones redox quede en la primera. Generalmente hay que reajustar la ecuación como les puse acá. Entonces, eso sería prácticamente lo que viene siendo el método